Hay un momento exacto en el que una mujer decide que quiere que la beses. Un instante preciso en el que algo cambia en su interior y su cuerpo empieza a comunicarlo con una claridad que, si sabes leerla, es imposible de ignorar. No lo dice con palabras. Nunca lo dice con palabras. Pero lo dice. Lo dice con sus manos, con su postura, con la distancia que mantiene o que reduce, con pequeños gestos que parecen insignificantes y que en realidad son la señal más directa que puedes recibir. El problema no es que esa señal sea difícil de ver. El problema es que nadie te enseñó a leerla. Y mientras tú estabas calculando si el momento era el correcto, si ibas a quedar bien, si ibas a arriesgarte y ella iba a apartarse, ella estaba ahí, enviándote la respuesta a todas esas preguntas. En sus manos. En su cuerpo. En el espacio entre los dos. Hoy eso cambia. Porque lo que vas a entender a partir de ahora no es una lista de trucos ni un manual de conquista barata. Es algo mucho más valioso, la capacidad de leer lo que ella ya te está diciendo. De ver lo que está frente a ti sin distorsiones, sin sobreinterpretar ni subinterpretar. Y una vez que lo veas, de responder con la misma claridad con la que ella te lo está ofreciendo. Antes de entrar en las señales concretas, hay algo que necesitas comprender sobre cómo funciona el deseo femenino. Algo que la mayoría de los hombres desconoce y que explica por qué tantos momentos perfectos se pierden innecesariamente. Las mujeres no expresan el deseo de la misma manera que los hombres. Los hombres, en general, verbalizan. Cuando quieren algo, lo dicen o lo buscan directamente. Las mujeres, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad emocional como lo es querer un primer beso, operan de forma completamente diferente. No verbalizan. Señalizan. Crean condiciones. Abren puertas. Y luego esperan a ver si el hombre del otro lado sabe leer lo que están construyendo. No es un juego. No es manipulación. Es una forma profundamente arraigada de protegerse emocionalmente. Si ella toma la iniciativa de forma explícita y el rechazo ocurre, el costo emocional es enorme. Pero si ella envía señales y el hombre las lee correctamente y da el paso, el riesgo lo asumió él. Y eso, para ella, crea una sensación de seguridad que activa algo muy distinto al deseo superficial. Activa la confianza. Y la confianza es el combustible de todo lo que viene después. Entonces, ¿cuáles son esas señales? ¿Qué está haciendo con sus manos cuando quiere ese beso? ¿Y qué hace el resto de su cuerpo al mismo tiempo? Empecemos por las manos, que son el título y el centro de todo esto. Las manos son, desde el punto de vista de la psicología no verbal, una de las partes más expresivas del cuerpo humano. Más incluso que la cara, que hemos aprendido a controlar socialmente. Las manos van por delante del pensamiento consciente. Reaccionan antes de que la mente decida reaccionar. Y por eso son tan reveladoras. Cuando una mujer quiere un beso y todavía no lo ha recibido, sus manos entran en un estado que los psicólogos llaman activación de desplazamiento. Es decir, la energía del deseo no verbalizado necesita salir por algún lado. Y encuentra ese camino a través de los dedos, las muñecas, los objetos que tiene cerca. La primera señal a observar en sus manos es el toque propio. Cuando ella se toca el cuello, la clavícula, el brazo, el pelo, no de forma mecánica sino de forma lenta y casi inconsciente, está respondiendo a una necesidad táctil que en ese momento no puede satisfacer de otra manera. Su cuerpo quiere contacto. Y como el contacto con otra persona todavía no llegó, busca ese contacto consigo misma. Vanessa Van Edwards, experta en lenguaje corporal y autora de investigaciones sobre comunicación no verbal, señala que este tipo de autotoque en zonas de alta sensibilidad, cuello, clavícula, muñecas, aumenta hasta un 300% en mujeres que están frente a alguien que les atrae y ante quien sienten que el momento de mayor intimidad física se aproxima. No es un porcentaje menor. Es el cuerpo comunicando una urgencia que la mente todavía no está lista para verbalizar. La segunda señal en sus manos es el juego con objetos. Si tienen una copa o algo sobre la mesa y ella lo acaricia, lo gira entre sus dedos, pasa la yema del pulgar por su borde de forma lenta y repetida, no lo está haciendo por aburrimiento. El exanalista del FBI Joe Navarro explica que cuando no podemos tocar a la persona que deseamos, proyectamos esa energía en el objeto más cercano que tenemos en la mano. Esa copa que está acariciando eres tú. Y hay algo más sobre esas manos que vale la pena detenerse a analizar con más profundidad.
porque hay una señal específica que combina las manos con el cabello, y que cuando aparece, es una de las más claras que puedes recibir. Cuando ella se toca el cabello frente a ti, hay una diferencia fundamental entre acomodárselo de forma mecánica y jugar con él de forma lenta, casi ensimismada, mientras te mira. En el segundo caso, su sistema nervioso está activado de manera muy particular. El Dr. David Gibbons explica que este tipo de automanipulación del cabello libera dopamina y norepinefrina, las mismas sustancias que se liberan durante la anticipación de algo placentero. Su cuerpo está, literalmente, esperando algo. Y ese algo, en ese contexto, tiene muy pocas interpretaciones posibles. Hay una variante todavía más reveladora, cuando se aparta el cabello hacia un lado y con ese movimiento expone su cuello. Biológicamente, exponer el cuello es una señal ancestral de apertura y confianza. En los humanos, el mecanismo de fondo es exactamente el mismo. Está abriendo una parte vulnerable de sí misma hacia ti. Y ese tipo de apertura física solo ocurre cuando hay algo más que ocurre por dentro. La tercera señal es la más sutil pero quizás la más clara de todas una vez que sabes verla. Las manos que se acercan. No te tocan todavía, o quizás te rozaron brevemente antes, pero están orientadas hacia ti. Si ella tiene las manos sobre la mesa y sus dedos apuntan en tu dirección, si cuando gesticula sus manos se mueven hacia el espacio que te separa en lugar de alejarse, si hay una tendencia constante de sus manos a acortar la distancia física entre los dos aunque sea unos centímetros, su cuerpo te está diciendo algo que sus palabras todavía guardan. Ahora dejemos las manos por un momento y hablemos de lo que el resto de su cuerpo está haciendo al mismo tiempo. Porque las manos no actúan solas. Son la parte más visible de un sistema completo que, cuando está activado, envía señales en múltiples direcciones simultáneamente. La primera señal corporal que acompaña al deseo de un beso es la reducción de distancia. Parece obvio, pero la mayoría de los hombres no lo registran porque ocurre de forma gradual y progresiva. Ella no se acerca de golpe. Se acerca 1 centímetro. Luego otro. Luego otro más. Y de repente, sin que ninguno de los dos haya tomado una decisión consciente, la distancia entre sus caras es mucho menor de lo que era al principio. El antropólogo Edward Hall, que dedicó su carrera al estudio de las distancias personales y desarrolló el concepto de proxémica, identificó que la zona íntima humana comienza a los 45 centímetros. Cuando alguien invade voluntariamente esa zona, cuando reduce la distancia por debajo de ese umbral sin que exista ninguna razón práctica para hacerlo, está enviando una señal de apertura y deseo que el cuerpo procesa antes de que la mente lo racionalice. Si en algún momento de la conversación notas que la distancia entre las dos caras se ha reducido sin que ninguno lo haya comentado ni justificado, presta atención. Ese es el momento. La segunda señal corporal es el contacto visual sostenido. No el contacto visual normal de una conversación, que va y viene, que se corta y se retoma. Hablo del contacto visual que dura un segundo más de lo que duraría entre dos personas que simplemente están hablando. El que tiene algo dentro. El que no necesita palabras porque en sí mismo ya es una comunicación completa. Cuando una mujer te mira de esa manera, cuando sus ojos se quedan en los tuyos más tiempo del estrictamente necesario para la conversación, está creando un puente. Un espacio de dos que se cierra sobre todo lo demás. Y si ese contacto visual va acompañado de una leve bajada de párpados, de una mirada que se suaviza, de una expresión que pierde el tono neutro de la conversación y adquiere algo más cálido, más íntimo, la señal es prácticamente inequívoca. La tercera señal corporal es la orientación del cuerpo. Cuando alguien está cómodo pero no especialmente atraído, su cuerpo se orienta de forma relativamente neutral. Cuando alguien está en presencia de algo que desea, su cuerpo se orienta hacia ese algo de forma instintiva. Los hombros girados hacia ti. Los pies apuntando en tu dirección incluso si estás sentada de lado. El torso ligeramente inclinado hacia adelante en lugar de hacia atrás. Cada una de estas orientaciones por separado puede no significar nada. Pero cuando aparecen juntas, cuando el cuerpo completo está orientado hacia ti como una brújula que solo apunta en tu dirección, el mensaje que ese cuerpo está enviando no tiene mucha ambigüedad. La cuarta señal, y una de las más poderosas, es lo que los expertos en comportamiento no verbal llaman la mirada al labio. En algún punto de la conversación, quizás durante un silencio, quizás en medio de una frase, sus ojos bajan brevemente hacia tu boca. No es un movimiento exagerado. Es rápido. A veces tan rápido que si no estás prestando atención lo perdes.
pero ocurre. Y cuando ocurre, su significado es tan directo que no necesita ninguna interpretación adicional. Su mente está en tu boca. Y eso es exactamente lo que significa. Hay estudios de seguimiento ocular que confirman que este movimiento, los ojos que bajan momentáneamente hacia los labios del otro durante una interacción cargada de tensión, ocurre de forma involuntaria y está directamente correlacionado con el deseo de contacto oral. No es un cliché de película. Es biología. Ahora bien, reconocer todas estas señales es solo la mitad del trabajo. Quizás menos. Porque saber que el momento ha llegado y saber cómo responder a ese momento son dos habilidades completamente diferentes. Y la segunda es donde la mayoría de los hombres falla. Hay dos formas de arruinar un momento perfecto. La primera es no actuar. Quedarse paralizado por el miedo al rechazo, seguir hablando como si nada estuviera pasando, dejar que el momento pase y se enfríe hasta que ella retira las señales y ambos siguen adelante como si nunca hubieran estado a un centímetro de algo completamente diferente. Esto no solo hace que el momento se pierda. Hace que ella empiece a preguntarse si le gustas de verdad. Si la ves. Si tienes la confianza que a ella le resulta atractiva. La segunda forma de arruinarlo es actuar demasiado rápido, demasiado bruscamente, sin haber leído correctamente el ritmo. Un movimiento torpe o precipitado en el momento equivocado produce en ella exactamente lo contrario de lo que estás buscando, la activa su sistema de alerta, no su sistema de apertura. Y una vez que el sistema de alerta se activa, revertirlo requiere mucho más que un buen beso. Entonces, ¿qué hace el hombre que lee bien estas señales y responde correctamente? Lo primero que hace es dejar de hablar. No de forma abrupta ni incómoda. Simplemente deja que la conversación llegue a una pausa natural y no la llena. Sostiene el silencio. Porque en un momento cargado de tensión como este, el silencio no es un vacío incómodo. Es el espacio donde ocurre lo que ninguna palabra podría generar. Lo segundo es reducir la distancia conscientemente, pero despacio. No de golpe. Un pequeño movimiento hacia adelante que le da a ella la oportunidad de responder. Si ella no retrocede, si mantiene o incluso reduce un poco más la distancia de su lado, el círculo se está cerrando con la participación de los dos. Lo tercero es el contacto visual. Antes del beso, unos segundos de mirada directa. No una mirada de análisis ni de duda. Una mirada que dice, estoy aquí, te veo, sé lo que está pasando. Ese contacto visual compartido justo antes es lo que transforma el beso en algo más que un gesto físico. Es lo que lo convierte en un momento que ella va a recordar. Y lo cuarto es confiar. Confiar en lo que has leído. Confiar en que las señales que viste eran reales. Confiar en que el momento que estás construyendo tiene lo que necesita para hacer lo que ambos están esperando. Porque al final, todas estas señales, las manos, los ojos, la distancia, la orientación del cuerpo, no son un código secreto ni un sistema de puntos que sumar hasta alcanzar un umbral. Son la expresión de algo mucho más simple y mucho más profundo. Son la forma en que ella te dice, sin palabras, que está lista. Que confía. Que quiere. Y lo único que hace falta de tu parte es estar lo suficientemente presente para verlo. Y lo suficientemente seguro para responder. Hay un elemento más que necesitas incorporar a todo lo que acabas de aprender. Un elemento que no tiene que ver con leer sus señales sino con las tuyas propias. Porque la verdad incómoda sobre estos momentos es esta, muchas veces no es que ella no esté dando señales. Es que él está emitiendo señales de duda, de incertidumbre, de búsqueda de permiso explícito, que interfieren con todo el circuito. Las señales de duda tienen un efecto concreto, cuando ella envía apertura y él responde con indecisión, con miradas que preguntan en lugar de afirmar, con un cuerpo que se inclina y luego retrocede, la tensión que se había construido de forma natural se disuelve. Y una vez disuelta es mucho más difícil de reconstruir. No estoy diciendo que debas actuar sin confirmar que el momento es el correcto. Estoy diciendo que la confirmación no necesita palabras. La confirmación es el contacto visual. Es el silencio sostenido. Es la reducción gradual de la distancia y la observación de si ella la mantiene o la amplía. Esas son tus confirmaciones. Y cuando todas apuntan en la misma dirección, la duda que sientes no es información útil. Es solo miedo disfrazado de precaución. Y aquí está el detalle que une todo lo anterior con una sola idea.
Todas estas señales, las manos, el cabello, los ojos, la distancia, el silencio, no son señales independientes que sumas una por una para llegar a una conclusión. Son piezas de un mismo estado emocional que se expresa por múltiples canales al mismo tiempo. Cuando ese estado está presente, cuando ella está en ese espacio interior de apertura y anticipación, todo su cuerpo habla en la misma dirección. Y cuando todo apunta al mismo lugar, la duda que todavía puedas tener no es información. Es solo ruido. Los hombres que mejor manejan estos momentos no son los que no sienten nervios. Son los que han aprendido a distinguir entre el miedo que informa y el miedo que bloquea. Y han aprendido a actuar a pesar del segundo. El beso que sigue a ese momento no es el inicio de algo. Es la confirmación de algo que ya estaba ocurriendo desde mucho antes. Desde la primera vez que sus manos empezaron a hablar y tú, por fin, aprendiste a escucharlas.